que la cae mi gente, Dios me los bendiga. En este video quiero traerle un poquito de claridad para que sepamos qué verdaderamente es la unción bíblica. Vemos muchas personas predicando que si este no tiene unción, aquel no tiene unción, etcétera, etcétera, o vamos en búsqueda de una nueva unción, queremos una nueva unción, pero hay que tener cuidado con lo que decimos si no entendemos lo que dice la Biblia. Bíblicamente, en el Nuevo Testamento, la unción es el mismo Espíritu Santo, ¿ok? Y eso lo vemos en la primera carta de Juan. Mira lo que dice la Biblia. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Permanece, ¿ok? La unción permanece. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, ¿quién bíblicamente es el que nos enseña todas las cosas? ¿Ok? Enseña todas las cosas. Aquí tenemos la respuesta, mira. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. Y la unción es quien nos enseña todas las cosas, lo cual la unción es el mismo Espíritu Santo. Juan dice que la unción es el Espíritu Santo. Si la unción es el Espíritu Santo, decir que yo quiero una nueva unción, estás diciendo que quieres un nuevo espíritu. O sea, sin saber, estás diciendo que no estás conforme con el Espíritu Santo y quieres otro. Tienes que tener mucho cuidado. Yo sé que nosotros hemos escuchado todo esto desde niños, en las iglesias pentecostales, etcétera, etcétera. Pero eso no es bíblico. Si vemos en el Viejo Testamento, las personas no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos. ¿Qué hacían? Los ungían con aceite. Y el ungirlos con aceite era el símbolo de que el Espíritu Santo iba a estar sobre esta persona. No dentro de ellos porque no podía, pero sobre esta persona. Ok, aquí vemos que en el Viejo Testamento vemos cuando ungen a David. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Cuando lo ungió con el aceite, el Espíritu de Dios vino sobre David desde aquel día en adelante. Siempre la unción y el ungir tiene que ver con el Espíritu Santo solamente. Ok, por eso cuando ungen a Saúl, lo ungen y le llaman, ¿verdad? El ungido. David mismo llama a Saúl el ungido, ¿verdad? Porque Dios lo escogió. En una de las partes, luego de que lo ungen, dice que va caminando y encuentra unos profetas y empieza a profetizar con ellos. Ahora, ¿qué verdaderamente está pasando ahí? Porque si tú te vienes a pensar y dices, bueno, si Saúl se puso a profetizar con ellos, ¿cómo se puso a profetizar? Que se metió en el grupo de ellos y empezó a decirle el futuro a medio mundo. Y tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer aquello, y yo profetizo esto, lo otro. Verdaderamente eso fue lo que pasó cuando Saúl comenzó a profetizar. No, mi gente, si ustedes leen en el original y buscan el contexto, estos profetas eran salmistas, eran gente que estaban cantando. Ok, un poquito de contexto. Después de esto, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpas. Y ellos profetizando. Y entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces, si vemos aquí en el contexto, los profetas que estaban descendiendo del lugar alto, ¿qué estaban haciendo? Tenían salterio, pandero, flauta y arpa y estaban profetizando, o sea, estaban alabando a Dios, estaban cantando canciones proféticas, salmos. Y dice, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, está hablando de Saúl, con poder y profetizó entre ellos. O sea, el Espíritu Santo vino sobre Saúl y ¿qué hizo? Y cantó con ellos. Estaban cantando, estaban alabando a Dios. O él cantó, pues el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a cantar alabanzas. ¿Ok? Alabanzas proféticas. ¿Ok?
Estas comunidades se conocían como hijos de los profetas y su práctica incluía tocar instrumentos, cantar alabanzas mientras el Espíritu de Dios se movía sobre ellos. Ejemplos paralelos: Segunda de Reyes 3:15, el profeta Eliseo dice: traedme ahora un tañedor o un músico. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Aquí se ve que el mismo principio, la música, la adoración, creaba un ambiente para que el Espíritu de Dios descendiera e inspirara. Primera de Crónicas 25:1-3. Los músicos levitas son descritos como los que profetizaban con arpas, salterios y címbalos. Esto muestra que profetizar con instrumentos y cánticos era una forma reconocida de adoración inspirada. Eran adoradores. Cuando Saúl se encuentra con los profetas, él comienza a cantar con ellos, ¿ok? Él comienza, porque las canciones son profecías, los salmos son profecías muchas veces. Él comienza a cantar salmos, él comienza a cantar. Era lo que estaba haciendo, no diciéndole el futuro a mil gente. También David fue ungido. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió, porque su espíritu iba a estar sobre él. No vivía dentro de él, porque Cristo no había muerto en la cruz, pero estaba sobre él. Esa misma unción que es el simbolismo del aceite, que el aceite es el simbolismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Se utiliza con Cristo. Y la misma Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios ungió a su Hijo con su Espíritu. Nuevamente, tenemos que entender que la unción es el Espíritu Santo. Si tú recibiste el Espíritu Santo, ya estás ungido. No necesitas una nueva unción. No necesitas en comenzar a juzgar a la gente que el Espíritu Santo sí mora en ellos y decirle: esto no tiene unción. Lo que sí verdaderamente nosotros pedimos es que el Espíritu Santo nos llene más de Él, porque eso sí está en la Biblia. Y vemos en el libro de Hechos, si no me equivoco, donde las personas están orando y comienzan a pedir ser llenos del Espíritu Santo, más llenura. Porque muchas veces nosotros no estamos llenos. ¿Por qué no estamos llenos? Porque estamos llenos de nosotros mismos. Y cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos llene, que seamos llenos del Espíritu Santo, es que seamos menos de nosotros y que seamos más de Él. ¿Ok? Y vemos que cuando estas personas oraron ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasó? La razón por la cual ellos pedían eso era para poder predicar. Eso sí, pedir llenura del Espíritu Santo para poder predicar es una cosa. Entonces, dice la palabra del Señor que de repente vino el Espíritu Santo y los llenó de su espíritu y comenzaron a predicar con denuedo. Vamos a leer Biblia, gente.